Fue un monstruo, un terremoto que solo se ve cada varios cientos de años. Una tarde de otoño de 1960, un movimiento telúrico generó un cambio en Chile y el mundo, dándole un antes y un después a la humanidad y a las ciencias. A las 15:11 hora local, un masivo terremoto de 9.5 se percibió en casi todo el territorio nacional, desde la región de Atacama hasta la región de Magallanes, con especial énfasis entre las regiones del Maule y Aysén, donde se registraron los mayores daños. También se percibió en Argentina, especialmente en las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut. Por amplificación de suelos, logró percibirse en algunas ciudades de Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil. Algunas fuentes no oficiales indican que el sismo también fue percibido en otras ciudades de la parte norte de Sudamérica e incluso Centroamérica, por características especiales de suelo. Pero, ¿cómo sucedió un terremoto tan grande? Veamos la dinámica tectónica de la zona. Así como sucede desde Ecuador hasta la península de Taitao, frente al sur de Chile, la placa de Nazca se hunde a un ritmo aproximado de 66 milímetros por año, ligeramente más lento que como sucede en el norte y centro de Chile. La historia sísmica de la zona muestra otros grandes terremotos en el área, siendo el del 16 de diciembre de 1575 el más parecido al ocurrido en 1960, y otros menores ocurridos en 1737 y 1837. El de 1575 fue tan grande que también generó grandes deslizamientos de tierra en la región de los ríos, generando una obstrucción cercana al lago Riñihue, tapando completamente el nacimiento del río Callecaí, aún peor que como ocurrió en el siglo XX. Desde aquel entonces, toda la zona comprendida entre la península de Arauco hasta la península de Taitao comenzó a tensionarse, al ritmo señalado anteriormente. Es entonces cuando, el 21 de mayo de 1960, comenzaron una serie de fuertes terremotos en las regiones del Biobío y la Araucanía. A las 6:02 de la mañana, un sismo de magnitud 8.1 se inició junto a Curanilahue, a una profundidad estimada de 25 kilómetros, extendiendo su ruptura hacia la península de Talcahuano y Levu. Tuvo una intensidad máxima de 10 en sectores desfavorecidos por las características del piso e intensidad generalizada de 8 en el área epicentral, dejando un saldo de 120 fallecidos y severos daños, como la caída parcial del Puente Viejo, daños estructurales en la Universidad de Concepción y en el Teatro de la Ciudad. Fuertes réplicas le sucedieron a este primer terremoto, varias de ellas con magnitud superior a 6. A solo 30 minutos de ocurrido, otro evento de magnitud 7.3 ocurrió en la misma área, añadiendo daños. Por la tarde, un violento sismo de magnitud 7.8 se dio esta vez un poco más al sur, frente a Lebu, ampliando la preocupación a la región de la Araucanía. Gran parte de la población en estas regiones durmió en las calles, quienes con susto intentaban rescatar algunas de sus pertenencias de entre los escombros, con el temor a que nuevas réplicas provocasen la caída de lo poco y nada que quedaba de sus viviendas. Pasadas las 3 de la tarde del día siguiente, un intenso sismo dio la alerta final a los habitantes de la zona, esta vez incluyéndose la región de los ríos y los lagos, donde se dio este evento de 7.5. Gracias a esta alerta generada por la Tierra misma, muchas personas se hallaban en la calle cuando, 10 minutos después, comenzó el terremoto más grande registrado en la historia moderna. Con epicentro en las cercanías de la ciudad de Traiguén, en la provincia de Malleco, se daba inicio a una larga ruptura. Por la ocurrencia de los fuertes sismos el día anterior, tuvo poca extensión hacia el norte, llegando hasta la punta de la península de Arauco. Hacia el sur, la historia fue distinta. Desde allí, otros 900 kilómetros de interacción entre placas tectónicas se movieron en promedio 20 metros hasta la triple unión de las placas de Nazca, Sudamericana y Antártica, en la península de Taitao. Un total de 1000 kilómetros de extensión se rompieron. El mayor desplazamiento se dio frente a las regiones de los ríos y los lagos, con un movimiento de hasta 40 metros. En consecuencia, desde la trinchera hasta la línea de costa, el suelo se levantó, unos 10 metros mar adentro y hasta 6 en las islas Wamblin. Un hundimiento de hasta 2 metros se registró hacia el interior, como en la ciudad de Valdivia. Tras 10 largos minutos de sacudida, el terremoto principal terminó.
pero sus consecuencias estaban lejos de terminar. En consecuencia de la deformación vertical de la placa sudamericana bajo el mar, un enorme tsunami fue generado, que trajo consecuencias no solo a Chile, sino a todas las costas del Pacífico. El maremoto llegó con mayor altura en las zonas donde el desplazamiento principal alcanzó la zona de la fosa, que vino siendo frente a las regiones de la Araucanía, los ríos y los lagos. En consecuencia, el tsunami alcanzó una altura promedio de 10 metros en toda la zona sur del país, teniendo las siguientes alturas características a lo largo de Chile. Por el norte, en Arica se midió 1.05 metros, en Antofagasta 70 centímetros, en Caldera 1,5 metros y en Coquimbo 1 metro y 10 centímetros. En la zona centro y sur se midieron en Valparaíso 85 centímetros, Constitución y Tomé 2,5 metros, en Talcahuano 5 metros y 10 centímetros y en Coronel 2 metros. Más hacia el sur, en Leu se midieron perturbaciones de hasta 4 metros, en Isla Mocha se registró el run-up más importante de 25 metros, en Puerto Saavedra 11.5 metros, en Mewin 15, en Valdivia 10, en Corral también 10, Bahía Mansa 8.5 metros, en Ancud 12 y en Isla Waffle 10 metros. Y ya hacia la zona austral del país, en Puerto Aguirre y en Puerto Aysén se midieron olas de hasta 3 metros, mientras que en Punta Arenas de 23 centímetros. En tanto, en la zona insular se registró en la isla de Pascua una perturbación máxima de hasta 6 metros y en Juan Fernández de 5. Estas son algunas de las postales que dejó la inundación. El maremoto destruyó por completo, o casi por completo, las localidades de Corral, Puerto Saavedra, Isla Mocha, Maullín, Ancud, entre otros. Esto añadió aún más víctimas al desolador panorama sureño. Cuando Chile empezaba a ver cómo el mar ya empezaba a volver a su nivel normal, el resto del Pacífico veía lo contrario. Poco a poco, las aguas empezaron a subir y bajar. En algunos sectores lo hizo de manera violenta. Los mejores ejemplos son Hawái y Japón, islas en las cuales se concentraron las víctimas internacionalmente. En el país del sol naciente se perdieron 119 vidas, 20 personas quedaron desaparecidas. Se contabilizaron 872 heridos, 2.830 hogares destruidos y 22.046 con daños de diversa consideración. La altura máxima fue de 6.1 metros en Kuchiro, al norte de Japón. En tanto, en el estado de las islas estadounidenses se reportaron 66 víctimas fatales, unos 500 hogares destruidos y una altura máxima de 10.7 metros en la ciudad de Hilo. La pesadilla estaba lejos de terminar, cuando, tras 2 días de ocurrido el evento principal y una innumerable cantidad de réplicas se habían percibido, el volcán Puyehue despertaba con relativa fuerza. Una larga erupción de 2 meses con índice de explosividad volcánica de nivel 3 generó la caída de cenizas en territorio chileno y argentino. Y como si fuera poco, en paralelo a la duración de la erupción, una hazaña fue realizada por los pobladores de la región de los ríos. Similar a como sucedió en 1575, el río San Pedro se veía obstruido por un enorme deslizamiento de tierra. Este fue tan grande que pasados 2 meses, la inundación había alcanzado los 14 metros en vertical por sobre la altura normal del río. En consecuencia, gran parte de las construcciones que se encontraban a orillas del lago Yanquihue fueron inundadas. Por la dificultad de acceso a la zona tras el violento terremoto, fue poca la maquinaria que pudo llegar para restituir el curso natural del torrente, amenazando a la ciudad de Valdivia y otras localidades junto al río de una posible bajada repentina del agua. Fueron los mismos habitantes quienes, con arduos 2 meses de trabajo y con pala en mano, lograron evacuar las aguas acumuladas, evitando un desastre aún mayor en aquella zona del sur del país. La comunidad internacional quedó boquiabierta cuando en 1962, por motivo del Mundial de Fútbol de aquel año, visitaron Chile y dieron testimonio de la rápida recuperación del país, a pesar de la gran magnitud del desastre.
Unión Soviética, Chile juega en el extremo norte del país, en Arica, y solamente 18.000 espectadores se dan cita para verlos jugar. Tranquilo, tranquilo. Al día de hoy, es motivo de investigación el ciclo intersísmico de la zona comprendida por aquel terremoto. La ocurrencia del evento del 25 de diciembre del 2016 al norte de Melinka ha despertado el interrogante sobre la acumulación de energía en la zona. Tres teorías han sobrecogido a aquel evento. La primera es que se trata de una réplica muy tardía de 1960, lo cual es poco probable por los estudios de deformación de la zona. La otra de que sería una zona que no se liberó con el 9.5. Y finalmente, y más probable, de que la zona ya ha acumulado suficiente estrés como para generar sismos de hasta magnitud 8, como es el caso del 7.6 de la década recién pasada. Por el gigantesco evento de 1960, la comunidad sismológica mundial ha aprendido muchas cosas. De las más importantes es que los peores escenarios no son imposibles. También que un tsunami transpacífico gigante es probable y que deben tenerse sistemas de alerta temprana para los países bañados por un mismo océano. La creación del Pacific Tsunami Warning Center es la respuesta a aquella problemática. Y por último, que ciertas escalas quedan obsoletas cuando ocurren grandes terremotos y es necesario utilizar escalas no limitadas para dimensionar los eventos, como es la de magnitud de momento, que logró mostrar que fue realmente un evento de 9.5 y no un 8.3 como inicialmente se había calculado con el sistema de las ondas superficiales. Gracias a los golpes que le dio a Chile aquel gran terremoto, hoy estamos mejor preparados para cuando el siguiente llegue.